Capítulo 2. Fallo de señal. El Kinghead retumbó mientras volaba por el aire. El helicóptero había estado patrullando la costa oeste, así que tuvieron que tomar uno de los transportes para interceptar al soldado antes de que llegara a la ciudad. Pero sus acciones fueron desconcertantes. Simple. Potencialmente de mente única. Eso haría todo más fácil y más difícil, pensó Barton, inspeccionando sus puntas de flecha. Más fácil, ya que significaba que probablemente podrían prescindir de los placeres; más difícil porque estaría tan concentrado en su objetivo como para poder ignorar cualquier cosa que Ao pudiera lanzarle. Aún así, llénalo con suficientes flechas y caería. Además, Hydra tendía a no tener alzas exactamente espectaculares. Los poderosos estaban mucho más allá de su capacidad de control, incluso en el mejor de los casos. Lo más probable es que se enfrentaran a otra imitación barata del Capitán América. Realmente, considerando al capitán, Barton frunció el ceño mientras trataba de averiguar por qué Fury no lo había enviado. Capitán tenía la mayor experiencia en el trato con Hydra de todos en S.H.I.E.L.D. después de todo. Además, era lo suficientemente Boy Scout como para traer con vida a este hombre de manera confiable. Barton no era exactamente conocido por traer vivos a sus objetivos. Ahora que lo pensaba, probablemente esa era la razón por la que Fury lo había enviado al final. Esperaba que este tipo se volviera hostil y que Aukeye se ocupara de eso. Podía vivir con eso. Apartó la mirada de su equipo y miró a las tropas de S.H.I.E.L.D. que habían sido asignadas como su apoyo. El equipo de Patrulla 3, también conocido como las Ratas, no eran exactamente parañones brillantes de la humanidad. Pero tampoco Barton, así que le caían bien. Había 7 de ellos en el Kinghead con él. Suficiente apoyo para lidiar con un agente solitario. O eso esperaban. Todo parecía estar a su favor, pero Aukeye sabía que siempre había variables que uno no podía explicar. Eso también estuvo bien. Todos eran adaptables. La ciudad estaba cada vez más cerca, y la atención estaba creciendo. Los vehículos reducirían la velocidad y la gente miraría, gritaría o se burlaría. No conocía su lengua, pero podía decirlo por sus voces. Eso y que era una reacción a la que estaba acostumbrado. Los Death Corps a menudo se veían como un recordatorio de la sombría realidad de la guerra para el Imperio, y muchos asociaban la destrucción que el conflicto podía causar con sus imponentes uniformes. No para ellos las multitudes vitoreaban las calles, no para ellos las mujeres agradecidas lanzaban coronas de flores. Incluso cuando formaban parte de un desfile más grande, las personas se quedaban en silencio cuando se acercaban, esperando a que siguieran adelante antes de reanudar su alegría. Sin embargo, nunca reaccionaron a tal trato. Si alguien en su regimiento había albergado alguna idea relacionada con el asunto, se la habían guardado para sí mismos. Eran los Corps de Krieg, nacidos para morir en nombre del emperador. Fueron criados para ser nada más que engranajes en la gran maquinaria, que era el esfuerzo de guerra imperial, y ninguno de ellos se inmutó ante ese deber. Pero seguían siendo humanos. Por la noche, en sus cuarteles, algunos lloraban por los amigos perdidos. Debajo de sus máscaras antigas, sonreirían ante un chiste bien contado. Pero nunca mostrarían emociones a los demás. Eran los Death Corps. Ya estaban muertos. Otros de Krieg entendieron eso. Pero muy rara vez llegaron a servir junto a otros regimientos de casa. Otros regimientos rara vez se entienden. No procedían de un mundo que se había convertido en ceniza atómica desafiando a los traidores. No entendían la tranquila aceptación de la muerte que a todos los hombres y mujeres de Krieg se les enseñaba desde que nacían. Y entonces sentirían lástima, aflicción o perplejidad por su comportamiento. Simplemente no entendieron. Pero pocos se lo reprocharon. Algunos los envidiaban. Tenían casas, tenían familias. Tales cosas no existían en Krieg excepto en las leyendas del pasado. Todos los nacidos en Krieg conocían un solo hogar. Craig mismo. Bajó la cabeza mientras marchaba, sus piernas palpitaban con un dolor sordo. Y luego escuchó algo más, además de los rugidos de los vehículos que pasaban, las llamadas de los ciudadanos del planeta. Un rugido familiar, uno que no podía creer del todo mientras escaneaba los cielos. Entonces lo vio, y su esperanza murió. Había esperado una Valkyrie, una de las camioneras de primera línea más utilizadas del Imperio, pero en cambio se reveló como una nave mucho más voluminosa, con alas delta como los vehículos de los Xenos. Lo rodeó, sin apartarse nunca. Un Ptol. No sorprende. Después de todo, la tecnohechicería de los Tau podría replicar algunas de las innovaciones tecnológicas de la humanidad. Sacó su rifle láser, pero mantuvo el dedo del gatillo y el cañón apuntando hacia el suelo.
Había querido llamar la atención sobre sí mismo, poder hablar con algún tipo de autoridad. Esto ciertamente parecía que se estaba acercando. Si lo hubieran querido muerto, estaba bastante seguro de que lo habrían matado, a juzgar por, espera, ¿era eso un camión de asalto? Eso fue raro. Las armas solían ser utilizadas únicamente por los adeptos astartes. Ah, esto podría ser una nave de los marines espaciales. ¿Estaba en un mundo de reclutamiento? ¿Un capítulo de Homeworld? Eso habría sido toda una bendición. La guardia iba donde el emperador disponía y rara vez viajaba a mundos pacíficos, y mucho menos a los que pertenecían a sus ángeles de la muerte. La nave pareció satisfecha con su inspección y se alejó mientras se acomodaba en el campo. Los vientos generados por sus motores tiraron de los faldones de su abrigo mientras una rampa en la parte trasera descendía con un gemido neumático y los pasajeros salían. Ciertamente no eran marines espaciales. Pero iban armados y se movían con la soltura de la práctica. ¿Tal vez soldados de la Fuerza de Defensa Planetaria? Eso tendría sentido. Lo más cercano que muchos planetas tenían a la guarnición permanente de la Guardia, la PDF estaba formada por los que quedaban una vez que los soldados competentes se entregaban a los regimientos de la Guardia. Tenían reputación de estar relativamente mal armados, mal dirigidos y con el tipo de disciplina que solo un Ogryn podría admirar. Pero había PDF que podían coincidir incluso con los regimientos de la Guardia, y si estos hombres eran una indicación, este planeta podría defenderse en una guerra. Al menos antes de que se produjera el desgaste. Uno de ellos no era como los demás. Iba armado con un arco y su uniforme estaba mucho menos pesado que el de los otros soldados. Normalmente habría etiquetado al hombre como un explorador, pero por la forma en que se bajó de la nave, parecía como si él estuviera a cargo. Sintió que sus músculos se tensaban, su ritmo cardíaco se aceleraba. Esto aún podría convertirse en una pelea. Mejor no lo hizo. Se quedó en silencio y esperó a que estas personas hicieran algo. Eso le permitiría medir sus intenciones. Uno de los soldados regulares le estaba apuntando con un rifle, algo que parecía una pistola automática severamente desmantelada a primera vista, y dijo algo. Parpadeó. Las palabras habían sonado algo familiares. Como las de Krieg. Los sonidos eran correctos al menos. Pero la orden estaba mal, y no tenían sentido. Por dentro frunció el ceño mientras inclinaba la cabeza hacia un lado, mirando al orador mientras sus ojos se movían sobre los demás. El orador era un hombre que usaba lo que parecían ser anteojos, y estaba bronceado, como los soldados de Tallarn. Sin embargo, su cabello estaba cortado al estilo preferido por los cadianos. Volvió a repetir sus palabras. Sin embargo, por más que lo intentó, no pudo entenderlos. Miró a los demás antes de volverse hacia el hombre y hablar. Lo siento, pero no te entiendo. Ave, dijiste que sabías alemán, siseó Gabriel, con las palmas de las manos picadas. Nadie se estaba apuntando con sus armas el uno al otro todavía, lo cual era una buena señal, pero sabía que solo le tomaría un segundo al extraño apuntar y disparar. Demonios, a esta distancia ni siquiera tendría que preocuparse tanto por apuntar. Abraham al menos tuvo el sentido común de mantener su arma apuntando en la dirección general del hombre. Puedo. Siseó el otro hombre por la comisura de su boca. Pero lo que está hablando no es ningún tipo de alemán del que haya oído hablar. Mierda. Estás fuera de práctica, replicó Gabriel con una leve sonrisa. Abraham en realidad lo miró molesto antes de mirar a Auk. Tiene razón. Suena igual pero no lo es, dijo el Vengador, obviamente curioso. Podría ser alguna forma de lenguaje desarrollado para uso interno. Significado interno entre este tipo y cualquier otra persona que estuviera en su organización. Abraham hizo una mueca antes de volver a hablar, esta vez en ruso. ¿Por qué no? También pueden pasar por todas sus opciones antes de recurrir a las charadas. Baja tus brazos y pon tus manos sobre tu cabeza. Nuevamente, ninguna reacción. Él no entendió, o los estaba provocando. Se quedó allí, sintiéndose algo tonto mientras el orador continuaba intentando comunicarse con él, moviéndose a través de varios idiomas. Todos ellos sonaban vagamente familiares, pero frustrantemente extraños. El discurso de fuego rápido de los Tallarn. Luego el acento nasal de un Balayan. Aunque no era un experto, supuso que cualquier nativo de esos mundos se habría quedado tan perplejo como él al enfrentarse a un idioma tan similar a su amado Kriegan. Esperó hasta que el hombre dejó de hablar antes de interrumpir. ¿Entiendes esta lengua?, preguntó en Low Gothic. Ahora era su turno de mirar sorprendidos, mirándose unos a otros y consultando en otro idioma.
Por la gracia de él en la tierra, ¿por qué tenían tantos idiomas? Bien, ¿qué pasa con ese? Preguntó Abraham, mirando a Gabriel, quien miró impotente a Aukeye. Podía decir que el hombre no quería nada más que frotarse los ojos con frustración. Sin embargo, era demasiado profesional para quitar las manos de sus armas. Me sonaba extraño. ¿Tenemos algo que pueda traducir eso?, sugirió Patrick, tratando de evitar sonreír a su pesar. Se habían desplegado esperando un tiroteo y, en cambio, estaban obteniendo algo parecido a un primer contacto. No contra nosotros, murmuró Aukeye. Esto se estaba convirtiendo en una colosal pérdida de tiempo. Tal vez este tipo era literalmente un idiota que se había topado con algún caché de Hydra y trató de ser un héroe. Tal vez le había frito el cerebro. ¿Quién diablos sabía cuando se trataba de Hydra? Al menos no parecía hostil. Aunque sostenía su arma con la facilidad de alguien que está muy familiarizado con su funcionamiento. Este tipo era o había sido militar. Era evidente en la forma en que se sostenía. Sin embargo, la máscara era un poco demasiado. No podría haber sido cómodo de llevar, y ciertamente afectó su visión. Barton archivó automáticamente esa pequeña pepita de información. Cualquier ventaja sobre un enemigo desconocido siempre era bienvenida. Entonces el soldado dijo algo que reconoció. Latín. Espera, ¿latín? ¿Por qué latín? Solo los lemas usaban el latín más. ¿Qué demonios estaba intentando con un idioma muerto? Está bien, creo que estamos llegando a alguna parte. ¿Alguno de ustedes habla latín? Hubo un silencio incómodo mientras los agentes se miraban. ¿Cualquiera? Silencio. Genial, suspiró Aukeye, dejando que su molestia se mostrara. Se llevó una mano a su auricular. Control, este es Auk. Control, respondió la fría voz del otro lado. ¿Tenemos a alguien que hable latín?, preguntó, directo al grano. Hubo una pausa embarazada en el otro extremo. Apoyar. La cara de Aukeye se contrajo. Estaban llegando a alguna parte por fin. Había sido frustrante, pero al menos sus intenciones eran pacíficas. No se habían enfadado ni molestado. En todo caso, parecían algo divertidos. Él podría entender eso. Tener tal plétora de idiomas y no poder encontrar uno en común. Quizás este mundo había sido imperial una vez, antes de ser aislado. Eso sucedía con bastante frecuencia. También explicaría las similitudes del lenguaje. Sin embargo, habría habido una gran presencia de guardias varados en el planeta si ese fuera el caso. Había contado aproximadamente 17 idiomas diferentes con los que habían tratado de comunicarse. Sin embargo, su intento de High Gothic pareció haber dado sus frutos. Había visto el brillo de reconocimiento en los ojos del arquero antes de llevarse un dedo a la oreja. Al parecer, llevaba puesto un comunicador de cuentas. ¿Está llamando a un traductor? ¿O para más pedidos? El gótico alto generalmente se enseñaba solo a nobles, oficiales, empleados y sacerdotes. Quizás al hablarlo se había revelado como cualquier enemigo. Lo dudaba. Su reacción habría sido mucho menos aliviada. Lo intentó de nuevo, esta vez tratando de recordar las palabras que les habían enseñado durante el entrenamiento. Ofrezco saludos en nombre de él de la tierra, dijo entrecortadamente. Nunca había sido bueno en el alto gótico. Aunque todos los soldados de los corps se familiarizaron con él, no se esperaba que lo aprendieran por completo a menos que alcanzaran una posición de rango. ¿Qué tenía? Se dio cuenta con una mueca. Era el soldado más alto de Death Corps presente. ¿Eso lo hizo, qué? ¿Al menos un coronel? Descartó esos pensamientos y se concentró en el ahora, mirando al arquero. Podía ver que los otros soldados estaban pensando mucho. Había un punto de contacto, lo sabía. Uno de ellos dijo algo. Giró la cabeza para mirarlo. El soldado, un hombre joven, de tez clara, empezó a llamar su atención, pero repitió. Recuerda tu mortalidad. ¿Fue eso una advertencia? ¿Una amenaza? ¿O un lema? Apretó su arma con más fuerza, pero asintió para dar a entender que había entendido. Él estaba asintiendo. Maldita sea. Patrick, ¿qué le dijiste?, preguntó Gabriel, notando la forma en que el hombre parecía tensarse. No lo sé, ofreció el hombre británico. Gabriel lo miró boquiabierto. ¿Qué? El único latín que sé son varios lemas. No sé lo que significan. ¿Cómo llegaste a ser agente de Shield? Gimió Abraham. Cállate. Patrick, enuméralos a todos. Tal vez se dé cuenta de lo que estamos tratando de hacer, dijo Gabriel, su arma temblando ligeramente. Esto podría ponerse muy feo, muy rápido. El miembro más joven del equipo asintió, visiblemente nervioso cuando comenzó a hablar.
Carpe diem. Acta non verba. Dulce et decor est pro patria mori, recitó rápidamente. El hombre balbuceaba, recitando palabras que le habían dicho. Pero eso significaba que había personas que podían hablar alto gótico en este mundo. Sintió que su espíritu se elevaba. Era la mejor noticia que podía haber esperado en su situación. Interiormente sonrió y aflojó el agarre de su arma, colocándola al hombro en un movimiento fácil. Eso sorprendió a los soldados que instintivamente levantaron sus armas antes de darse cuenta de que efectivamente se había entregado a su cuidado. Asintió al joven, que parecía bastante aliviado. No podía culparlo. Los Death Corps no estaban destinados a ser libertadores o ejemplos del servicio imperial. Eran soldados de forraje. El ejército confiable que convirtió una guerra en nada más que un cálculo. ¿Cuántos hombres se necesitarían para tomar esa extensión de terreno? ¿Cuántos tendrían que morir antes de que el enemigo se quedara sin municiones? Cualquiera que sea la respuesta, los Death Corps la proporcionarían. El de piel más oscura con lentes oscuros se acercó, extendiendo su mano y hablando. Las palabras fueron lentas y cuidadosas, como si se tratara de una montura asustada. Reprimió el impulso de resoplar mientras inclinaba la cabeza hacia un lado mientras miraba al orador. El hombre lo repitió y apuntó al rifle láser que llevaba en el hombro. Quería que lo desarmara. Se rió en silencio para sí mismo, sacudiendo la cabeza en el signo universal de no en tu vida. No parecían contentos con eso, pero parecían entender. Sabía que su reacción habría sido la misma si su situación hubiera sido la inversa. El orador miró al arquero que se limitó a asentir con la cabeza e indicó el transporte mientras se hacía a un lado, con el arco todavía tenso y la cuerda tensa. Marchó en silencio antes de tomar asiento. Ahora estaba llegando a alguna parte. Y entonces sintió que algo le apuñalaba el cuello. Se despertó con una luz brillante cegadora. ¿Había bajado finalmente el emperador a saludarlo? ¿Se le había concedido el perdón por su error de juicio? Parpadeó y la luz comenzó a enfocarse. Podía ver un techo. Él estaba acostado. Se incorporó, tambaleándose ligeramente. ¿Una droga? ¿Había sido apuñalado con una droga? La indignación lo llenó, aunque ninguna se mostró en su rostro. Su rostro, su rostro. Sus manos volaron hacia arriba, sintiendo la carne suave bajo las yemas de sus dedos. Le habían quitado la cara. Su rostro apenas se movió, aunque sus manos se cerraron en puños, las uñas se clavaron en su palma con rabia. Estaba vestido con su uniforme de faena, pero su abrigo no estaba. Al igual que su armadura y sus armas. Se los habían quitado. Habían ofrecido una mano en paz y dado un golpe traicionero. Tenía que reconocérselo a estos extraños soldados, eran buenos. Pero lo habían dejado con vida. Los enemigos nunca deben dejarse con vida. Solo servían para ser molidos en polvo, en la nada. Los pensamientos de Dacre continuaron corriendo por su mente mientras miraba directamente al frente, con el rostro en blanco. ¿Eran cultistas? ¿Estaba destinado a ser un sacrificio? ¿O donde los secesionistas intentaron interrogarlo? Él estaba enojado. Se había fallado a sí mismo. Había estado demasiado confiado, demasiado perdido en pensamientos de salvación para mantener su ingenio sobre él. Respiró hondo para calmarse, relajando sus manos. En caso de duda, avance. Continuaría hasta que el emperador lo reclamara. El consuelo lo llenó ante el pensamiento familiar. Nada había cambiado. Moriría por él en nombre del emperador. Nada más importaba. Así que déjenlos hacer lo peor. Simplemente se sienta allí, dijo Patrick, inclinándose ligeramente hacia adelante, casi presionando su nariz contra el vidrio unidireccional. ¿En qué crees que está pensando? Probablemente cómo traicionamos su confianza, se encogió de hombros Gabriel. No sintió remordimiento por lo que habían hecho. No iban a llevar a un extraño armado a bordo del helicóptero. Incluso el capitán se había mantenido desarmado cuando lo descongelaron. Por supuesto que eso no había ayudado exactamente. De todos modos, ¿qué tenemos en su equipo? La pistola láser es, bueno, nada especial, dijo Abraham, leyendo una tableta. Más o menos a la par con el tipo de cosas que podemos tener en nuestras manos. Sin embargo, producido en masa. Muchas marcas de fabricantes que no coinciden con nada en nuestros registros, agregó, mirando al hombre. Era un soldado, no se podía negar eso. Esa mirada en blanco. Lo había visto antes, en soldados que habían servido lo suficiente como para que simplemente ya no les importara. La verdadera marca de un sociópata. Sin embargo, ese pequeño libro que tenía sobre él era interesante. La traducción es lenta, pero las imágenes aclaran las cosas.
Hasta el punto. Ninguna de las especies mostradas apareció en ningún registro de Shield. Por otra parte, Shield no era el Nova Corps. Después de todo, la galaxia era un lugar grande y tenían suficientes problemas con los terrícolas como para no desear buscar nuevas razas alienígenas. Al menos no parecía que estuvieran tratando con un operativo de Hydra. A menos, por supuesto, que Hydra tuviera uno en el espacio durante la Segunda Guerra Mundial y alguna colonia estuviera tratando de restablecer el contacto. Ni siquiera quería pensar en esa posibilidad. ¿Algo más? Gabriel incitó, manteniendo su mirada en su prisionera. No hay registros médicos ni coincidencias con ninguna base de datos, pero entonces, ¿qué más hay de nuevo? Abraham respondió con un resoplido de disgusto. Ejecutar una verificación para ver si alguien aparecía en algún registro oficial se había convertido últimamente en una mera formalidad. Veamos, hallazgos médicos. Varios anticuerpos y refuerzos de inmunidad, supuestamente estándar para cualquier soldado que se despliegue en mundos alienígenas. Evidencia de manipulación genética, supuesta clonación. Gabriel miró a su amigo. Esto seguía mejorando y mejorando. Entonces, ¿él es parte de un ejército clon? Resumió, levantando la mano para cortar a Patrick antes de hablar. Una cita tuya de Star Wars y estás castigado por una semana. Patrick cerró la boca de golpe. Abraham se encogió de hombros en respuesta antes de que la puerta se abriera y Fury entrara. El trío se cuadró y saludó al director, su entrenamiento militar les hizo actuar por instinto. Fury les hizo señas para que se relajaran mientras tomaba posición junto a Gabriel, observando al soldado en silencio. Abraham y Patrick compartieron una mirada y se encogieron de hombros antes de concentrarse en el director. Parecía estar pensando. Señor, aventuró Gabriel, haciendo que Fury mirara en su dirección. Por un momento pareció que el hombre estaba cansado. Gabriel parpadeó. No, sigue siendo el mismo Nick Fury, con voluntad de hierro. ¿Ya tenemos una pista? No, respondió el director. Pero al menos tenemos suficiente para comenzar a hablar. Ustedes tres son su equipo de seguridad hasta nuevo aviso, ¿entendido? Esperó sus asentimientos de reconocimiento antes de continuar. Bien. Tengo un hablador que viene para tratar de sacarle alguna información a este tipo. ¿No vas a manejar el interrogatorio tú mismo? Preguntó Gabriel cuidadosamente. Fury solo negó con la cabeza. No habló una palabra del maldito latín. Gabriel parpadeó. Espera, ¿Nick Fury no sabía algo? Rodó por el pasillo, los ojos ocultos detrás de las gafas de espejo. El personal se apartó para dejarla pasar, mientras él se dirigía hacia la bahía de espera. ¡Qué frase tan limpia! La mujer no pudo ocultar del todo el disgusto que sentía. El lugar irradiaba hostilidad, sentimientos de dolor, indignación y miedo que hacía tiempo que se habían impregnado en las propias paredes de metal. Ella lo odiaba. Lo detestaba. Pero Fury le había ordenado que realizara el interrogatorio, y como buena pequeña agente, lo haría. La mujer se detuvo ante la puerta y le lanzó una mirada sombría antes de concentrarse. ¿A alguien le importaría abrirme la puerta? Escuchó una exclamación de sorpresa y algo de escabullirse antes de que le abrieran la puerta y entrara. Odio cuando hacen eso, murmuró Gabriel, mirándola cuando entró. Muy amable de tu parte unirte a nosotros, Cassandra, saludó Fury sin mirar en su dirección. Cassandra Webb le devolvió la sonrisa cortésmente al director de escudo. Entonces, ¿dónde está el tema? Preguntó ella, su mente extendiéndose, sintiendo la presencia de otros. Los familiares pensamientos reglamentados de los agentes de Shield la rodearon. Luego estaba el muro de la fortaleza que conformaba la mente de Fury, y más allá había una mente como el cristal. Suave y sin rasgos. Ella frunció. Nunca disfrutó tratar con ese tipo. Los que supieron desmontar sus pensamientos superficiales. Ah. ¿Seguro que quieres entrar allí con él? Preguntó el más joven, Patrick. Sintió una preocupación genuina. Lindo. ¿Qué, no crees que puedas manejarlo? Ella respondió, sintiéndolo tropezar por una réplica mientras continuaba hablando. Bueno, acabemos con esto. Fury asintió, pero no se molestó en mirarla cuando se fue junto con los otros agentes de Shield. Mantuvo la mirada fija en el prisionero. ¿Era un amigo potencial o un enemigo? ¿A quién sirvió? ¿De dónde era él? La puerta se abrió, y su mirada parpadeó brevemente antes de reanudar su fría mirada a la pared opuesta. Entraron los tres soldados, seguidos de una mujer en silla de ruedas. Sintió que apretaba los dientes. Él simplemente sabía lo que ella era.
Era obvio por su frágil cuerpo y la ligera inquietud que emanaba de sus compañeros. Psíquico. Así que simplemente iban a arrancarle la información de la cabeza. Que simple solo era de esperar de aquellos que ignoraban la luz del emperador. La mujer inclinó la cabeza mientras miraba en su dirección antes de hablar con fluidez en alto gótico. ¿Cuál es tu nombre?